el horror que aguarda bajo tierra. Me llamo Miguel y soy oficinista. Mi vida, hasta hace poco, se regía por la rutina: llegar temprano, revisar correos, atender reuniones y esperar la hora de salida con ansias. Era un día cualquiera, uno de tantos, hasta que el mundo decidió partirse en dos. El terremoto llegó sin advertencia. Todo comenzó con una leve vibración bajo mis pies mientras tecleaba en la computadora. Apenas perceptible al principio, pero en cuestión de segundos, el piso entero temblaba como si un gigante lo sacudiera con furia. Los vidrios estallaron, los muebles se deslizaron y un rugido ensordecedor se apoderó del ambiente. Intenté sujetarme del escritorio, pero el suelo se inclinó y me lanzó contra una pared. Sentí un golpe seco en la cabeza y la confusión me nubló la vista. No sé cuánto tiempo pasó, pero cuando desperté, estaba en completa oscuridad. El aire olía a polvo y concreto molido. Tosí mientras me incorporaba con dificultad, palpando el suelo a ciegas. Sentí fragmentos de vidrio y metal retorcido bajo mis manos. Intenté mantener la calma, aunque el instinto me gritaba que debía salir de ahí lo antes posible. ¿Hola? Mi voz sonó ahogada, como si la misma oscuridad la absorbiera. Hubo un silencio sepulcral antes de que un quejido llegara a mis oídos. No estaba solo. Con el corazón palpándome el pecho, busqué a tientas mi mochila. Mi linterna de emergencia estaba ahí. La encendí y el haz de luz rasgó la penumbra, revelando el infierno en el que había quedado atrapado. Mi oficina, el lugar donde pasaba tantas horas aburrido, estaba irreconocible. El techo se había desplomado casi por completo, formando una especie de cueva de escombros. Entre los restos de escritorios y archivadores, distinguí a algunos de mis compañeros. «Dios, estás vivo». Era Andrés, el de contabilidad. Su rostro estaba cubierto de polvo y tenía un corte sangrante en la frente. Se aferraba a un archivador volcado como si fuera su último salvavidas. «¿Estás bien?», pregunté, ayudándole a levantarse. «Creo que sí, pero otros...». Su voz se quebró. Con la linterna, fui iluminando alrededor. Dos de nuestros compañeros estaban atrapados bajo los restos del techo. Sus gemidos de dolor hacían que el pánico se clavara en mi pecho como un puñal. Al menos 3 cuerpos yacían inmóviles, parcialmente cubiertos por escombros. «¡Ayuda!», gritó alguien más. Una voz femenina que reconocí de inmediato. Sandra, la recepcionista. Junto a Andrés, avanzamos con cuidado, apartando escombros con las manos. Encontramos a Sandra con la pierna atrapada bajo una losa de concreto. Tuvimos que mover con cuidado los restos de concreto y una silla metálica para sacarla. Gritaba de dolor, pero se mantuvo consciente todo el tiempo. Andrés le improvisó una especie de vendaje con una camisa rota. Otros compañeros empezaron a emerger de entre las sombras, algunos heridos, otros en estado de shock. Éramos al menos 6 en ese momento. Un amigo mío llamado Julio tenía una linterna también. Con su ayuda, exploramos los alrededores. La salida estaba bloqueada. Todo el edificio parecía haberse hundido, como si la tierra nos hubiera devorado enteros. Intentamos usar nuestros celulares, pero ninguno tenía señal. Llamadas de emergencia, mensajes, nada funcionaba, como si estuviéramos en un agujero fuera del alcance del mundo exterior. Entonces comenzaron los sonidos. Creímos que eran otros sobrevivientes atrapados en el lugar, tal vez en los pisos inferiores, golpeando las paredes para pedir ayuda. Pero a medida que pasaban los minutos, se hicieron más extraños. Un raspado lento contra el concreto, un murmullo silbante que no pertenecía a ninguna voz humana. Andrés fue el primero en hablarlo en voz alta. «¿Escucharon eso?», preguntó, girando la cabeza con nerviosismo. Nadie respondió al principio, pero todos estábamos tensos, los ojos fijos en la oscuridad, más allá del alcance de nuestras linternas. Fue Sandra quien, con un hilo de voz, murmuró: Yo vi algo moverse». La linterna de Julio tembló en su mano, apuntó hacia un rincón entre los escombros y, por un instante, juraría haber visto algo retirarse a la oscuridad, algo que no era humano. No logramos distinguirlo con claridad, pero la sensación que dejó fue peor que la imagen en sí, una presencia, algo que nos observaba desde las sombras. «Tal vez», comenzó a decir Andrés, pero no terminó la frase. El sonido volvió, más cerca esta vez, un roce, un susurro. Algo estaba allá afuera, acechándonos.
El haz de la linterna temblaba en mi mano mientras iluminaba aquel horror. Pensé que eran personas atrapadas como nosotros, pero no tardé en darme cuenta de mi error. Sus cuerpos eran deformes, retorcidos en formas que desafiaban cualquier lógica. Algunos tenían extremidades adicionales, donde no deberían. Otros poseían un solo ojo enorme que nos observaba con un brillo enfermizo, y varios de ellos se deslizaban en la penumbra, con movimientos antinaturales. Sus rostros, si es que se les podía llamar así, parecían desgarrados o aplastados, como si algo los hubiera moldeado con una crueldad indescriptible. Andrés balbuceó algo ininteligible y retrocedió un paso. Sandra sollozaba en silencio, con la mano tapándose la boca para no hacer ruido. Ninguno de nosotros podía apartar la vista de esas cosas que nos acechaban desde la oscuridad. «No hagan ruido», susurró Julio con voz ronca. Nos movimos lentamente entre los restos de la oficina, evitando los cristales rotos y el metal retorcido. Sabíamos que el edificio seguía derrumbándose poco a poco, que cada sonido fuerte podía sellar nuestro destino, pero aquellas cosas estaban cada vez más cerca. Se deslizaban por los huecos entre los escombros, sus cuerpos retorcidos moviéndose de manera inhumana. Entonces se escuchó un crujido sobre nuestras cabezas. Todos nos quedamos quietos. Miré hacia arriba y vi cómo el concreto resquebrajado se arqueaba, como si una fuerza invisible lo estuviera empujando hacia abajo. «Nos tenemos que mover», murmuré, pero no tuvimos oportunidad. Un chillido desgarrador rasgó la oscuridad. Una de las criaturas había entrado al edificio. El sonido fue insoportable, como el alarido de un animal en agonía. Era amplificado hasta volverse una vibración en mis huesos. Inmediatamente, otro estruendo retumbó a nuestro alrededor. Algo se desplomó en un piso superior, y la vibración nos sacudió los pies. «¡Cállenla!», gritó alguien. Marcos, sin pensarlo, tomó un escritorio caído y con un esfuerzo sobrehumano lo arrojó contra la criatura. El impacto la hizo caer de espaldas, y por un momento hubo un silencio absoluto. Pero entonces, la cosa se incorporó. Era más alta de lo que había parecido al principio. Su torso era alargado y sus extremidades eran demasiado finas para sostenerla, pero lo hacía. Levantó una de sus manos deformes y en un parpadeo golpeó a Marcos con una fuerza brutal. Él salió despedido y cayó pesadamente contra lo que quedaba de un archivador. «¡No!», grité y corrí hacia él, pero antes de que pudiera alcanzarlo, otro estruendo sacudió el lugar. Raúl, el hombre que trabajaba en seguridad del edificio, sacó una pistola y disparó sin dudarlo. El sonido del disparo resonó como un trueno. La criatura chilló y se retorció, su cuerpo convulsionándose en una espiral imposible. Luego, huyó, junto a las otras criaturas, deslizándose entre los escombros con una rapidez que no correspondía a su forma grotesca. «¡Miren!», exclamó Sandra, apuntando con su linterna. La cosa había dejado un rastro de sangre negra y espesa, que goteaba entre las grietas del suelo y se deslizaba hacia un agujero en la pared. Nos acercamos con cautela. Era una abertura lo suficientemente grande para que una persona entrara agachada. Parecía una cueva, pero había algo extraño en ella. «¿Qué demonios es esto?», preguntó Andrés con la voz temblorosa. Miré a mi alrededor. El edificio crujía sobre nosotros. Más polvo caía desde el techo y la estructura gemía con el peso de su propio colapso. No podíamos quedarnos aquí. «Si seguimos aquí, vamos a morir aplastados», dije, sin apartar la vista de la cueva. «¿Y si ahí adentro hay más de esas cosas?», preguntó Sandra. «Parece que ya se fueron, y no tenemos otra opción», respondió Raúl, aún con la pistola en la mano. Antes de seguir, nos aseguramos de que Marcos estuviera lo mejor posible. Lo recostamos en un lugar seguro, le improvisamos un vendaje y lo cubrimos con una chaqueta. Sandra se quedó un momento a su lado, susurrándole que resistiera. Yo me decidí, respiré hondo y fui el primero en entrar a la cueva. La oscuridad me envolvió de inmediato. Un débil resplandor en las paredes iluminaba el camino. Los demás me siguieron, uno a uno. Nadie hablaba, solo se escuchaban nuestras respiraciones. El túnel era más grande de lo que esperaba. No parecía una formación natural,
pero tampoco era del todo artificial. Había restos de un extraño cableado eléctrico pegado a las paredes, como si en algún momento hubiera habido luz allí. El suelo era de tierra compacta, pero de vez en cuando tropezábamos con placas de metal enterradas en el suelo. «Esto no es una cueva», susurró Julio tras unos minutos de caminata. «Es un túnel». «Pero, ¿hacia dónde lleva?», preguntó Andrés. Miré las paredes y noté algo más. Había símbolos grabados en la roca. No eran letras ni números. Eran marcas que parecían más antiguas que cualquier cosa que hubiera visto antes. «Sea lo que sea, tiene que llevar a algún lado», dije. Nos adentramos en la oscuridad, sin saber si realmente estábamos escapando o entrando en algo peor. Avanzamos por el túnel en silencio. No necesitábamos las linternas. La extraña luz recorría las paredes y el techo del pasadizo. Provenía de cables cubiertos por una especie de material translúcido que cruzaban de un lado a otro, conectándose a pequeños cubos incrustados en la roca. Cada cubo emitía un resplandor tenue, una iluminación pálida y casi orgánica, como si estuviera viva. El ambiente era húmedo y el aire tenía un olor metálico, denso, como sangre vieja oxidándose bajo tierra. A pesar del agotamiento y las heridas, seguimos avanzando. Nadie hablaba. Después de lo que habíamos visto ahí arriba, después de lo que le pasó a Marcos, el silencio era lo único que podíamos permitirnos. Llevábamos unos 10 minutos caminando, cuando detrás de nosotros se escuchó un estruendo sordo. El suelo tembló ligeramente, y una corriente de polvo nos alcanzó desde atrás. Nos giramos instintivamente. «¿Qué fue eso?», preguntó Andrés con la voz tensa. «Un nuevo derrumbe. Tal vez la parte del techo había cedido. Tal vez todo el camino que habíamos recorrido estaba ahora sepultado». Nadie se atrevió a volver a verificar. Julio soltó un suspiro cargado de resignación. «No hay vuelta atrás», dijo. Así que seguimos adelante. Unos metros después, el túnel se bifurcaba. A la derecha, el pasadizo seguía la misma estética que el resto del túnel. Paredes lisas, cables brillando tenuemente, sin ningún indicio de qué podía esperarnos. A la izquierda, una abertura un poco más ancha daba paso a un corredor diferente. No era tan luminoso como el túnel principal, pero claramente no era natural. Las paredes estaban cubiertas de lo que parecían marcas talladas a mano, y el suelo estaba inclinado hacia abajo. Nos detuvimos a discutirlo. «El túnel parece seguro», dijo Raúl, «pero no sabemos qué hay adelante». «Tampoco sabemos qué hay en ese pasadizo», añadió Sandra, señalando la abertura con su linterna. «Entonces, no importa cuál elijamos. De todos modos, estamos caminando hacia lo desconocido», dije. Decidimos seguir por el túnel principal. No avanzamos mucho cuando comenzaron los sonidos. Primero, apenas fueron audibles. Un roce, un crujido, un lamento sutil. Todos nos detuvimos. Luego, vino el chillido. Un sonido agudo, prolongado, que se coló por los muros del túnel como un cuchillo helado por la espina dorsal. Entonces los escuchamos. Pasos apresurados, múltiples y gruñidos guturales que se mezclaban con los chillidos. Venían hacia nosotros. Sandra contuvo el aliento. «Quizá son más de esas cosas», susurró. Nos quedamos paralizados, los ojos fijos en la penumbra por delante, donde la luz de los cables parecía menguar. Pero el sonido se acercaba rápido, demasiado rápido. Unos segundos más y pudimos verlos. Lo que emergió de la oscuridad era peor que todo lo anterior. Criaturas humanoides, sí, pero retorcidas, piel grisácea, casi crema, y cuerpos que parecían haber sido moldeados por una pesadilla sin lógica. Pero lo más perturbador eran los otros seres que los acompañaban. Criaturas altas, de más de 2 metros, con extremidades largas y garras que arrastraban por el suelo. No tenían ojos, o, al menos, no en sus rostros. Algunos los tenían en el pecho, otros en los brazos, y todos ellos se movían con una coordinación enfermiza, como si supieran exactamente dónde estábamos. «Atrás», grité. Retrocedimos, pero el camino hacia el derrumbe ya no era una opción. No podíamos volver.
Las criaturas se acercaban cada vez más. Sin pensarlo, corrimos hacia la izquierda, al pasadizo más ancho, al que al principio nos había parecido más extraño. Al entrar, los sonidos detrás comenzaron a apagarse. Nos detuvimos cuando ya no los escuchamos. Raúl jadeaba, el sudor le caía por el rostro. ¿Qué eran esas cosas?, murmuró, más para sí mismo que para los demás. Tal vez el terremoto sacó algo que llevaba siglos aquí abajo, aventuró Julio, intentando sonar racional. Miramos a nuestro alrededor. El pasadizo por el que habíamos escapado era distinto. Las paredes no eran lisas, estaban cubiertas de símbolos tallados. Algunos se parecían vagamente a animales, otros eran geometrías imposibles, retorcidas. El pasadizo desembocaba en una gran cámara circular. Frente a nosotros, una puerta monumental se alzaba, hecha de piedra negra y cubierta de más símbolos. Tenía 4 manivelas, 2 a cada lado. Cada una estaba adornada con figuras talladas de serpientes y ojos. Nos reunimos para decidir qué hacer. No podemos regresar, dijo Sandra. Y no sabemos si esto es peor, añadió Andrés. Pero quedarnos aquí también es una sentencia, dije. Tal vez al otro lado hay una salida, o al menos otro camino. Acordamos que 3 de nosotros cruzaríamos si lográbamos abrirla, mientras los otros 2 esperarían. Raúl se ofreció a quedarse con Sandra, que aún no se había recuperado del todo. Julio y Andrés se acercaron a las manivelas. Primero giraron la derecha superior. Nada. Luego probaron combinaciones, moviéndolas todas en distintas direcciones. Parecía inútil, hasta que algo encajó. Con un chirrido profundo y grave, la puerta comenzó a abrirse. Un hedor nauseabundo emergió de la oscuridad más allá. Era el olor de lo muerto, de lo antiguo. Julio, Andrés y yo encendimos nuestras linternas. ¿Listos?, dije, tragando saliva. Cruzamos. El aire al otro lado era más denso. La piedra bajo nuestros pies era más fría. A medida que avanzábamos, el túnel se volvía más irregular, más orgánico. Las paredes parecían respirar, y había una especie de humedad que se acumulaba en gotas negras. Comenzamos a ver más símbolos, esta vez con formas cada vez más perturbadoras. Algunos representaban figuras humanas en posiciones de agonía, otros parecían rituales. De repente, nos detuvimos. Había algo frente a nosotros, una figura. No se movía. Julia levantó su linterna y el haz reveló algo que ninguno de nosotros podría olvidar jamás. Era un altar. Sobre él, una figura de piedra se alzaba, tallada con una precisión inquietante. Era claramente una estatua, pero no una común. Representaba una criatura humanoide encorvada, con múltiples ojos desproporcionadamente distribuidos por el rostro, el torso y los brazos. Cada ojo estaba tallado con un detalle enfermizo, como si observaran desde la roca misma. Su boca, también abierta, parecía atrapada en un grito eterno, congelada en una expresión de desesperación o furia. Detrás de la estatua, tallado directamente en la roca de la pared, una espiral de símbolos se extendía como una red viva. Dimos un paso atrás. El suelo crujió bajo nuestros pies. Uno de los ojos de la estatua brilló, como si algo en su interior acabara de despertar. Comprendí algo que debía haber deducido antes. Todo esto, el túnel, la estatua, los símbolos, el descenso, no era producto del azar. Era un diseño, una obra de ingeniería antigua, milenaria, algo más viejo que nuestras ciudades, más viejo que nuestras historias. Lo sentí en los huesos, lo supe sin razonarlo. Cada centímetro de ese lugar gritaba que no pertenecía a nuestro tiempo. La estatua con múltiples ojos no estaba ahí como decoración. El suelo bajo nuestros pies tembló levemente y luego se desplomó. Andrés y Julio cayeron de rodillas, tratando de aferrarse a cualquier grieta o borde, pero todo se estaba moviendo. No hubo tiempo de pensar, solo pudimos gritar. Sentí que mis órganos flotaban dentro de mí mientras descendíamos. El mundo se convirtió en una pendiente inclinada que nos tragaba como un pozo sin fondo. «No avancen, no vengan», gritó Julio,
con voz entrecortada. Me tomó un segundo entender que se refería a Sandra y Raúl, pero dudaba que su voz pudiera atravesar la roca y el metal que ahora nos separaban de ellos. La sensación del descenso fue insoportable. Era como estar en un ascensor descompuesto, multiplicado por 1000. Los minutos se estiraron como si el tiempo se resistiera a dejarnos llegar al fondo, y entonces nos detuvimos. Frente a nosotros, en mitad de la penumbra, una puerta gigantesca se alzaba como un monolito de otro mundo. Era negra e irregular. Al tocarla, estaba fría. Atrás de nosotros, la estatua seguía donde la habíamos visto por última vez, pero algo había cambiado. El ojo, que antes brillaba, ahora estaba completamente apagado. Intentemos regresar, dije, aunque sabía que no funcionaría. La revisamos con desesperación. Pasamos las manos por sus grietas, la palpamos como ciegos tratando de leer una advertencia que ya no podíamos entender. Y ahí, en su parte posterior, Julio encontró una hendidura. Era pequeña, rectangular, y tenía bordes limpios, modernos, a pesar de la edad visible de la estatua. Cuando la linterna tocó el ángulo justo, vimos el reflejo de algo metálico incrustado en el interior. «Eso es oro», dijo Julio, susurrando como si temiera que al nombrarlo, algo despertara. «¿Funciona con oro?», pregunté, sorprendido por lo absurdo. Julio asintió, pensativo. Esos símbolos, esas palabras, no son latinas, pero se parecen al dialecto que hablaban los abuelos en mi pueblo, una lengua que ya nadie usa. Yo la escuchaba cuando era niño, como una canción vieja, y esto me recuerda a eso. Según mis abuelos, los antiguos creían que el oro era un metal divino. Tal vez esto es como una cerradura o quizás una batería. Andrés y yo nos miramos. Al fin teníamos una pista, pero era inútil si no teníamos oro. Y justo en ese momento, como si el lugar mismo respondiera a nuestra desesperación, la enorme puerta frente a nosotros comenzó a abrirse. No hubo mecanismo visible, ni cadenas, ni poleas. Simplemente se partió en dos y se deslizó hacia los lados con un sonido húmedo, como carne desgarrándose. Un olor nauseabundo nos golpeó con fuerza. Era el hedor de la descomposición, mezclado con tierra mojada, óxido y algo más, algo químico, algo que no tenía nombre. No nos quedó otra opción. Avanzamos. Andrés, Julio y yo dimos el primer paso. No sabíamos si había camino de regreso, solo sabíamos que había un camino delante. A los pocos metros, comprendimos que no estábamos en un pasadizo cualquiera. Era un mirador. El suelo de piedra se extendía hacia una baranda gruesa, tallada en formas geométricas imposibles, y más allá de esa baranda, había un abismo, una selva, un ecosistema entero bajo tierra. «Esto no es posible», murmuré, sin poder dejar de mirar. A lo lejos, se alzaban árboles con copas tan grandes que apenas podían distinguirse entre la bruma luminosa que flotaba en el aire. La vegetación era extraña, plantas que palpitaban, raíces que se movían lentamente como gusanos, flores que parecían tener dientes, y entre ellas, criaturas. Caminaban sin prisa, como bestias domesticadas, pero no eran animales comunes. Estaban muertos, o parcialmente muertos. Sus cuerpos mostraban signos evidentes de putrefacción, carne colgante, costillas expuestas, ojos vidriosos, y sin embargo, se movían. Uno de ellos, lo reconocí con horror, era un mamut. Tenía el pelaje podrido, pero su trompa se alzaba al caminar. Cerca de él, un oso gigante se rascaba contra un árbol, y más allá, un brachiosaurio, un jodido dinosaurio, con medio cuello hecho jirones, y aún así, comiendo de la copa de un árbol como si nada estuviera mal. «Esto es perturbador», susurró Julio. «¿Cómo es posible?», pregunté, con la voz rota por el asombro. Andrés señaló con el dedo hacia una colina cercana. En su ladera brillaba algo dorado, un mineral, una veta, oro. «Eso, ahí está», dijo Andrés. «Tomemos eso y regresemos», dijo Julio, con una mezcla de esperanza y miedo. «¿Todo esto lo hizo una civilización antigua?», pregunté, aún sin poder creérmelo.
Julio sintió lentamente. Los antiguos sentían fascinación por el oro. No es raro que hayan acumulado grandes cantidades. Tal vez este ecosistema, esta cárcel subterránea, fue su forma de protegerlo. Tal vez las criaturas son guardianes o pruebas. No lo sé. Solo sé que tenemos que tomar lo que necesitamos y salir de aquí. Nos miramos en silencio, con el eco de nuestras respiraciones como único sonido. Luego, comenzamos a bajar la colina, y la oscuridad, una vez más, nos tragó. Las criaturas no parecían notarnos. A cada paso, rezaba porque siguieran así. Nos movíamos en silencio, conteniendo la respiración cada vez que un rugido resonaba a lo lejos o una sombra cruzaba frente a nosotros. Las bestias, enormes y deformadas por la descomposición, seguían su rutina. Comían, se arrastraban, caminaban, como si estuviéramos en un mundo al margen del tiempo. Una especie de ritual eterno, como si algo más poderoso las obligara a seguir vivas. Cada vez que una criatura se acercaba, nos quedábamos quietos. Apenas nos atrevíamos a pestañear. El miedo se instaló en mi estómago como una piedra, pesado, helado. Solo un pensamiento me daba vueltas. Si el oro es el tesoro que protege este lugar, ¿las criaturas reaccionarán si lo tomamos? Me convencí de que no, que quizás todo eso era un sistema viejo, olvidado. Tal vez esas bestias ni siquiera eran conscientes de lo que custodiaban. Aún así recé, con fuerza, por si acaso. Llegamos al sitio donde el oro se derramaba por las grietas de una formación rocosa. Era como una herida abierta en la tierra, sangrando oro puro. Brillaba con un fulgor enfermizo, casi sobrenatural. Julio se agachó para tomar un trozo y en ese preciso instante lo vimos. A solo unos metros, entre las sombras de un árbol retorcido, un Tyrannosaurus Rex nos observaba. Su piel colgaba en jirones. Sus fauces estaban cubiertas por una mezcla de baba y carne putrefacta. Uno de sus ojos parecía haber sido arrancado, pero el otro nos miraba, fijo, sin pestañear. Sentí como el tiempo se detenía. El monstruo no rugió, no se movió, solo nos miró, como si nos evaluara, como si esperara algo. No se muevan, susurró Julio. Pero no fue necesario decirlo. Nadie en su sano juicio podría moverse en ese momento. Mi corazón se detuvo. Cada segundo se convirtió en una tortura. Pensé que moriríamos ahí, bajo la mirada podrida de una leyenda prehistórica. Pero entonces, sin previo aviso, el T-Rex desvió la vista y se dio la vuelta, como si hubiéramos dejado de interesarle. No dije nada, nadie lo hizo. Tomamos el oro con manos temblorosas y comenzamos a regresar. Y fue entonces cuando todo se fue al diablo. Un rugido diferente, gutural, profundo, sacudió los cimientos del mundo. El suelo tembló con violencia. Las paredes crujieron. Rocas se desprendieron del techo. Desde una grieta, justo delante de nosotros, comenzó a brotar algo, oscuro, como una sombra líquida. Y luego, emergió. Una serpiente gigantesca, de escamas negras y húmedas. Salió del abismo como un dios dormido despertando de su letargo. Era grotesca. Sus ojos eran pozos vacíos, y su lengua hendida agitaba el aire como si oliera nuestra carne. «Dios santo», murmuró Andrés. No estaba sola. Otras serpientes, más pequeñas pero igualmente aterradoras, comenzaron a abrirse paso a su alrededor, arrastrándose entre las raíces y rocas como plagas vivientes. Estábamos paralizados. No podíamos pensar, no podíamos reaccionar. Y entonces sucedió lo impensable. Los dinosaurios atacaron. El mamut cargó contra una de las serpientes más pequeñas, embistiéndola con furia. El T-Rex se lanzó sobre la serpiente principal, clavando sus fauces en el cuerpo oscuro de aquella aberración. Era una batalla infernal. Rugidos, crujidos de huesos, silbidos agudos de serpientes retorciéndose como cables eléctricos. La gran serpiente se agitaba, arrojando cuerpos a su alrededor. Nos dimos la vuelta y corrimos. Lo que fuera que estaba ocurriendo no era para nosotros. Pero no escapamos sin consecuencias. Una de las serpientes más pequeñas, del tamaño de un hombre adulto, nos bloqueó el paso. Andrés intentó esquivarla, pero fue en vano. La criatura lo mordió brutalmente en la pierna.
Él gritó como nunca lo había escuchado gritar, con un dolor seco, real, desesperado. Julio y yo lo sujetamos de los brazos, mientras otra serpiente se acercaba. Íbamos a morir. Y entonces, el T-Rex apareció de nuevo, como un ángel oscuro. Mordió a una de las serpientes y la arrojó contra un muro. La otra trató de golpearlo, pero fue destrozada por sus fauces. Aprovechamos el caos para cargar a Andrés y correr. El oro ya estaba en nuestras mochilas. Solo necesitábamos llegar a la plataforma, a la maldita estatua. Cuando llegamos, colocamos el oro dentro de la hendidura. La plataforma comenzó a elevarse lentamente. La puerta detrás de nosotros comenzó a cerrarse, pero no lo suficientemente rápido. 2 serpientes lograron entrar, y detrás de ellas, un nuevo monstruo, un tigre gigantesco, con dientes de sable y pelaje podrido. Saltó sobre las serpientes, en una danza de garras y colmillos. La plataforma subía, pero la pelea seguía encima de ella. El tigre atacaba con una ferocidad imposible, clavando sus garras en los cuellos de las serpientes. Estas se retorcían, envolviéndolo, estrujándolo, pero no lo detenían. El suelo vibraba con cada embestida. Era un espectáculo de horror y gloria. Y en ese instante, Andrés murmuró algo. Era como un rezo, o una palabra en otro idioma. Luego se puso de pie, y me di cuenta de algo horrible. Su piel había cambiado de color. Era más oscura. Caminó hacia una de las serpientes. Esta, en lugar de atacarlo, lo devoró, de un solo movimiento. Y con eso, la serpiente creció. Engulló también a la otra. Ahora, con ambas absorbidas, era el doble de grande. El tigre ya no era rival. La serpiente lo sometía con facilidad. Cuando la plataforma se detuvo en el punto más alto, salimos corriendo. Volvimos al túnel, donde nos esperaban Sandra y Raúl. «¡Corran!», grité. «Nos sigue una criatura». Ellos no hicieron preguntas, solo nos vieron y comprendieron. Tomamos la ruta que nos llevaría de regreso al edificio sepultado, pero la serpiente también lo hizo. La vimos venir, enroscándose por el túnel como una pesadilla viviente. Raúl se quedó atrás para cubrirnos. Le disparó 10 veces, directo a la cabeza. Las balas se enterraron en su cuerpo, pero la criatura ni se inmutó. Raúl dio un paso atrás, paralizado. La serpiente lo mordió, y luego se lo tragó entero. Y creció, otra vez. Pensamos que era el fin, y entonces las criaturas humanoides aparecieron. Aquellos seres con garras, de cuerpos deformes y mirada vacía, y los otros, los de aspecto vagamente humano, todos con piel oscura, ojos vacíos y movimientos erráticos, se arrojaron contra la serpiente, chillando en una lengua imposible. Era una batalla campal, y nosotros corrimos, aprovechamos el caos, corrimos con el alma desgarrada, con el eco de los gritos y rugidos resonando detrás de nosotros, hasta que finalmente llegamos al edificio sepultado, y no miramos atrás. Todo estaba en ruinas. Frente a nosotros, donde antes había una abertura, el mismo agujero por el que habíamos salido inicialmente a ese infierno subterráneo, ahora no quedaba más que una masa compacta de concreto, hierro retorcido y tierra. El terremoto más reciente había terminado de sellar cualquier salida. El aire era áspero, cargado de polvo y miedo. Por un momento creí que no saldríamos, que moriríamos allí, atrapados, solos, a la espera de que algo, lo que sea, nos encontrara primero. Entonces lo escuchamos, un estruendo, como si un gigante golpeara desde el mundo exterior. Al inicio fue distante, vago, pero luego se volvió constante, acompasado, un zumbido mecánico que se transformó en un estruendo de metal triturando concreto. «Están perforando», gritó Sandra. «¿Rescate?», susurró Julio, como si no se atreviera a creerlo. Nos quedamos quietos, escuchando. Era real. El sonido venía de arriba. Era organizado. No era una criatura escarbando, ni un derrumbe. Era una maquinaria, una esperanza. Esperamos sin decir palabra, conteniendo la respiración, y finalmente el sonido cesó. «Estamos aquí», gritamos los 4 al unísono, y fue entonces que lo vimos. Una pequeña luz descendió por el agujero que se había abierto parcialmente. Luego, algo metálico, una especie de dron con patas.
Era un pequeño robot de rescate, equipado con cámaras y altavoces. Una voz distorsionada emergió de su interior. «Estén calmados, pronto los sacaremos de ahí». Las palabras nos aliviaron más que cualquier otra cosa en ese infierno. Había gente afuera. Había un equipo, una operación, una salida. No estábamos solos. Me derrumbé en el suelo, temblando. No sé cuánto tiempo pasó. Perdí la noción completa del tiempo desde que llegamos a ese lugar maldito. Pero seguíamos vivos. Las siguientes 5 horas fueron una tortura. Un silencio absoluto dominó el espacio a nuestro alrededor. Ni un gruñido, ni un aleteo, ni un temblor, como si las criaturas se hubieran desvanecido o se hubieran ocultado. Sandra se quedó mirando hacia el túnel, inmóvil. Julio se mantuvo abrazando la mochila con el oro. Yo, por mi parte, no podía dejar de pensar en Andrés, en Raúl, en todos los que murieron. Finalmente, los rescatistas lograron crear un camino. Habían abierto una especie de túnel angosto. Uno a uno fuimos subiendo. Cuando fue mi turno, comencé a ascender por ese pasadizo improvisado, arrastrándome con las manos y los pies. Luego de llegar a la cima del edificio, me elevaron con ayuda de largas cuerdas, y entonces vi la luz natural, el sol, cegador, caliente. Pero no fue el sol lo que me detuvo, fue lo que vi desde arriba, mi edificio, o lo que quedaba de él, la estructura donde trabajé por años, donde tomaba café, donde saludaba cada mañana a mis compañeros, donde nos quejábamos de la rutina, de los informes, del tráfico. Estaba ahí, enterrado a más de 200 metros de profundidad. Esa visión me hizo perder el aliento. ¿Cómo era posible? Cuando me quitaron las cuerdas, analicé mi alrededor y vi rostros familiares. Milagrosamente, Marcos y algunos compañeros de trabajo también habían sobrevivido. Estaban magullados, sucios, pero vivos. Nos abrazamos. Algunos lloraron, otros apenas podían hablar. Pasó una semana desde entonces. Nos entrevistaron docenas de veces, psicólogos, periodistas, incluso militares. Les contamos todo: los túneles, el oro, los dinosaurios, las criaturas, la batalla bajo tierra, la serpiente gigante, Andrés. Pero no nos creyeron. Dijeron que estábamos deshidratados, desnutridos, traumatizados, que habíamos sufrido alucinaciones colectivas, que todo lo que recordábamos era una mezcla de miedo, estrés postraumático y sugestión. Yo quería creerles, lo juro. Rezaba cada noche para que tuvieran razón, que todo lo que vimos no fuera más que un delirio. Pero esa esperanza murió hace 2 días. Un equipo de rescate, más numeroso, bajó para investigar el túnel. Llevaban drones, sensores, cámaras térmicas, todo. No regresaron, ni uno solo. Los medios cubrieron la noticia brevemente. Lo llamaron accidente por inestabilidad geológica. Cerraron el área, pusieron barricadas, se llevaron a los familiares, nada más. Y esta mañana ocurrió otro terremoto, uno más fuerte. Me llamo James Harrison. Nunca fui de los que leen anuncios en los periódicos. Esos papeles viejos que acumulan polvo en la mesa del café, llenos de ofertas de trabajo y ventas. Pero este fue diferente. Algo en ese anuncio me hizo detenerme. Una mina, en alguna parte remota de Wyoming, buscando personal especializado para un proyecto urgente. La paga era más que generosa, y lo peor de todo, tenía deudas. Muchas. No tenía familia ni esposa, ni hijos que me esperaran en casa. La soledad siempre fue mi compañera, y ocasionales trabajos que encontraba. Así que sin pensarlo demasiado tomé la decisión de postularme. La entrevista fue en un edificio de acero y vidrio en el centro de la ciudad. El tipo que me recibió me hizo unas cuantas preguntas, las típicas. Años de experiencia, si había trabajado en minas subterráneas y qué tanto conocía sobre perforación y explosivos. Estaba muy interesado en si estaba capacitado para el trabajo, y más importante aún, si no tenía ataduras familiares. ¿Ningún familiar cercano?, me preguntó con una mirada que no podía leer. No,
respondí sin titubeos. Perfecto, dijo, como si ya hubiera resuelto todo el dilema. Este trabajo no es para cualquiera. La mina está en un lugar remoto, difícil de acceder. Necesitamos a alguien que no tenga distracciones. Si aceptas, estarás al mando de un pequeño equipo para una perforación especial. ¿Estás de acuerdo? Ni lo pensé. Acepté en el acto. ¿Qué más podía hacer? No tenía opciones. Al día siguiente, un helicóptero me llevó a mí y a otros más al campamento. El viaje fue largo y ruidoso. La mina estaba en un sitio apartado, rodeado por la naturaleza salvaje, la que parecía devorar todo a su paso. Cuando aterrizamos, la sensación de estar atrapada en una tierra inhóspita me golpeó. Lo primero que noté fue el silencio. No había gente, solo un grupo pequeño de trabajadores esperando a los nuevos. La mayoría de ellos no dijo una palabra. Uno de los tipos se acercó y extendió su mano. Tenía unos 40 años, su complexión alta y una mirada sin emoción. «Me llamo Jack», dijo con una voz áspera. «Minero de toda la vida. Este trabajo tiene algo raro, ¿no? Lo digo por el secretismo. No nos dicen mucho». Asentí, intentando sonreír para disimular la incomodidad. «Es raro, sí, pero necesito el trabajo. Y la paga. Bueno, es más de lo que he ganado en mucho tiempo». Jack se encogió de hombros. «Aquí todos estamos por lo mismo. Las cuentas no se pagan solas». Rápidamente nos asignaron a nuestros respectivos grupos. El trabajo consistiría en perforar un área que, según nos dijeron, tenía una riqueza mineral significativa. Pero había algo en el aire. Todos sabíamos que no era solo un trabajo cualquiera. No era una mina común. Nos reunimos para discutir los detalles técnicos, y fue entonces cuando comencé a hablar sobre los riesgos y los procedimientos que había usado en otros trabajos. Las paredes inestables, el uso adecuado de explosivos y el control de la presión. «Escuchen», les dije mientras les mostraba los planos de la zona que íbamos a perforar. «Este terreno es complicado. Vamos a tener que ser meticulosos. No podemos darnos el lujo de cometer errores. Si algo sale mal, el colapso será lo de menos». Dicho esto, iniciamos nuestras labores. La jornada pasó lenta, marcada por la constante sensación de estar vigilados, como si algo o alguien estuviera observando cada paso que dábamos. Cuando la noche llegó, me retiré de la tienda de campaña asignada para descansar, pero el sueño no llegaba. No podía sacudirme la sensación de que algo iba mal, y no estaba equivocado. Esa noche, mientras trataba de descansar, escuché el sonido de rasguños. Me levanté de un salto, tratando de no hacer ruido. Agarré mi linterna y me asomé a la entrada. Pero lo que vi me dejó confundido. No había nada, solo la oscuridad infinita y las sombras de las montañas. Me dije a mí mismo que debía estar paranoico. Este lugar te hacía pensar cosas raras. Sin embargo, algo dentro de mí me decía que no debería estar aquí. La primera parte del trabajo terminó rápidamente. En una semana, perforamos el área indicada, extrajimos muestras y verificamos las condiciones del suelo. Los explosivos no causaron más que unos pocos deslizamientos menores. Todo había salido según lo planeado. Cuando terminó la jornada, fuimos a la oficina para recibir nuestro pago. Revisamos nuestras cuentas bancarias y efectivamente, recibimos la mitad del monto prometido. Nadie cuestionó el pago, ya que tenía lógica. Solo habíamos completado la mitad del trabajo. Lo que nos sorprendió fue lo rápido que se procesó. Fue reconfortante que la empresa abonara nuestro pago tan rápido. Lo que vino después fue extraño. Un día, varios helicópteros llegaron al campamento. No eran como los que nos trajeron a nosotros. Estos eran más grandes, más sofisticados. Cuando aterrizaron, una serie de personas en trajes más formales bajaron. Personas que no tenían el aire de trabajadores, sino de científicos. Entre ellos había un tipo con un rostro tan imponente que no podía evitar fijarme en él. Más tarde supe que se trataba del Dr. Mike, un hombre alto y corpulento, con cabello canoso bien peinado y una mandíbula marcada que le daba un aire de autoridad. La curiosidad se apoderó de mí cuando vi que no solo los científicos llegaban, sino también soldados, un pelotón entero. Un contingente de 100 personas, armadas hasta los dientes, tomó el campamento sin decir una palabra.
No nos informaron. Nadie nos dijo por qué estaban allí ni qué estaba sucediendo. Solo nos prometieron que, si cumplíamos con la segunda etapa del trabajo, recibiríamos el pago completo. Nadie estaba realmente preocupado. Por el contrario, todos parecían contentos por la expectativa del pago. Yo no estaba muy seguro, así que una noche, después de que todos se fueron a descansar, decidí espiar. No podía dejar de pensar en lo que estaba ocurriendo. Mi instinto me decía que había algo más grande detrás de esta mina que simplemente extraer recursos. Sigilosamente me deslicé entre las sombras, evitando las patrullas de los soldados y las miradas curiosas de los trabajadores. Llegué al área donde los científicos y sus ayudantes estaban montando lo que parecía un laboratorio improvisado, cubículos y carpas donde parecían tener una pequeña estación de investigación. Me agaché detrás de una de las carpas y me aseguré de que no me vieran. Sentí como el sudor me recorría la espalda mientras me acomodaba en espera de cualquier movimiento. Finalmente pude escuchar las voces de los científicos. Lo que encontramos aquí puede cambiar el curso de la humanidad, dijo el Dr. Mike, su voz grave y clara. Nuestra investigación tiene un propósito muy grande, y lo que estamos haciendo aquí no es solo por el bien de la ciencia, sino por la supervivencia de la humanidad. Me agaché más, intentando no hacer ruido. Sabemos que el mundo está al borde del colapso, cambio climático, hambrunas, desastres naturales. El futuro es incierto, pero los habitantes antiguos tenían conocimientos que hoy creíamos perdido. En su época no existían estos problemas, no había hambre, no había crisis ecológica. Me quedé en silencio, sintiendo como el sudor me recorría la espalda. ¿De qué estaba hablando este tipo? ¿Antiguos habitantes? Lo que descubrimos aquí, bajo esta mina, es más grande de lo que imaginamos. Oculto bajo la tierra, hay algo que podría salvarnos. Los Salix nos dejaron más de 200.000 momias intactas, junto con conocimiento, tecnología y secretos. El pasado tiene la respuesta a todos los problemas que estamos viviendo hoy. Mis manos temblaron. ¿Momias? ¿200.000 momias? ¿Qué demonios estaba pasando en este lugar? Justo cuando me incliné más cerca para escuchar mejor, el sonido de pasos se acercó. Me giré rápidamente y vi a 2 soldados que se dirigían en mi dirección. Me quedé completamente inmóvil, temiendo que me hubieran descubierto. Respiré lentamente, tratando de no hacer ruido, y afortunadamente pasaron de largo sin verme. Mi corazón latía con fuerza. Los soldados se alejaron y yo me deslicé de nuevo a la oscuridad, regresando a mi lugar de descanso en silencio. Mi mente daba vueltas. ¿Todo lo que había escuchado eran tonterías? ¿Momias? ¿Secretos de los antiguos? Tal vez había escuchado algo que no entendía por completo, o tal vez simplemente no quería. Lo único que sabía con certeza era que esto era mucho más grande de lo que había imaginado. El día que finalmente atravesamos la última capa de roca para abrir paso, nadie estaba preparado para lo que encontraríamos. Cuando el taladro rompió la barrera final, el sonido hueco al otro lado nos puso en alerta. Al iluminar con las linternas, descubrimos algo que nos dejó boquiabiertos. Una red de túneles perfectamente formados, como si alguien más los hubiera excavado siglos atrás. Era un trabajo pulcro, casi antinatural, con paredes lisas y arcos tallados con precisión que parecían desafiar la lógica de cómo algo tan antiguo podía seguir en pie. El asombro colectivo se extendió rápidamente entre los trabajadores, y no pude resistirme a preguntar si los supervisores sabían de esto. Sin embargo, en lugar de respuestas, solo recibimos palabras de aliento y felicitaciones por haber cumplido con el objetivo. Poco después, se nos notificó que nuestro pago completo ya había sido transferido. Los murmullos de emoción no tardaron en llenar el ambiente mientras todos revisaban sus celulares para confirmar el depósito. Algunos trabajadores, visiblemente aliviados, mencionaron entre sonrisas que por fin podían pagar deudas que los agobiaban desde hacía años. Yo mismo realicé unos pagos en ese instante. Era un momento de celebración, pero breve, porque aún había más trabajo por hacer. Los supervisores explicaron que el objetivo principal siempre había sido alcanzar esos túneles,
Sin embargo, las secciones más profundas estaban bloqueadas por derrumbes provocados por la naturaleza y necesitarían nuestra ayuda para despejarlas. Además, nos prometieron un jugoso bono por este esfuerzo extra. Nadie se quejó. La oportunidad de ganar más dinero era suficiente para disipar cualquier duda. El trabajo de limpiar los túneles comenzó al día siguiente, y al principio todo parecía avanzar sin problemas. Sin embargo, cuanto más profundo llegábamos, algo extraño comenzó a suceder. El aire se volvía pesado, casi denso, y notamos que una ligera neblina parecía emerger desde las grietas más profundas. Algunos bromearon diciendo que era el aliento de la tierra, pero había algo inquietante en cómo esa bruma flotaba y se movía como si tuviera vida propia. El descenso continuó mientras despejábamos las obstrucciones con cuidado. Era evidente que estos túneles no eran simples cavidades naturales. Las marcas en las paredes y la simetría perfecta hablaban de actividad humana detrás de su creación. Finalmente, después de horas de arduo trabajo, logramos liberar un pasaje particularmente bloqueado por enormes rocas. Fue entonces cuando nos detuvimos en seco. Del otro lado, una espesa neblina cubría todo, ocultando cualquier vista más allá de unos metros. La neblina era tan densa que parecía imposible distinguir dónde terminaba el suelo y dónde comenzaba el vacío que nos esperaba. Nos quedamos paralizados, mirándonos entre nosotros, con una mezcla de asombro y aprensión en los rostros. Nadie sabía qué decir. Habíamos destapado algo completamente diferente a lo que esperábamos. Una voz en la radio quebró el silencio. Trabajadores, la neblina no es tóxica. Procedan con cuidado y utilicen el equipo de visión nocturna para avanzar. Necesitamos que limpien el paso hasta confirmarlo libre. Aunque la instrucción no calmó de todo nuestras tensiones, seguimos adelante, con la neblina cubriéndolo todo como un manto fantasmal. Nuestras linternas poco ayudaban, y el equipo de visión nocturna tenía el paisaje de un verde antinatural que no hacía más que intensificar la sensación de irrealidad. Avanzamos, abriéndonos paso entre los escombros, hasta que finalmente despejamos el camino y la neblina bajó en intensidad. Los científicos y los soldados comenzaron a moverse hacia nosotros, cargados de equipo y armamento. Nos ordenaron permanecer en los túneles, por si encontraban más obstrucciones que requirieran de nuestra experiencia. Poco después, nos distribuyeron los planos del sistema de túneles, una red compleja de pasajes y niveles. Lo que más llamó nuestra atención fue una sección destacada como entrada, en la parte más profunda. Sin embargo, nadie nos explicó su importancia y simplemente seguimos órdenes. Encabezamos la marcha, con los científicos y soldados detrás. A medida que avanzábamos, el aire se volvía más pesado. Era como descender en un abismo insondable. Caminamos hasta que llegamos al punto señalado como la entrada. Lo primero que notamos fue un silencio absoluto. Nuestros comunicadores dejaron de funcionar, y al revisar nuestros celulares, estos estaban muertos. Frente a nosotros estaba la entrada, una puerta masiva formada por dos bloques de piedra perfectamente ensamblados. Las uniones eran tan precisas que parecían irreales. Elías, el encargado de los explosivos, se acercó para inspeccionarla. Su imponente figura era una de las pocas cosas que transmitían algo de seguridad en aquel momento. ¿Quiere que vuele esto?, preguntó dirigiéndose al Dr. Mike. No, respondió Mike antes de comunicarse con los jefes a través de un dispositivo especial. No podíamos escuchar toda la conversación, pero captamos lo suficiente. Estamos en la entrada. Todo está tal como se esperaba. Un momento después, el Dr. Mike se volvió hacia nosotros. Bien hecho, señores. Ya se les ha pagado por su trabajo. Ahora pueden regresar al campamento. Nosotros procederemos con lo que sigue. Sin cuestionar, comenzamos la retirada, liderados por Elías. Avanzábamos en silencio, sumidos en nuestros pensamientos. El camino de regreso se sentía interminable, y el aire seguía siendo pesado. De repente, un grito desgarrador rompió la calma.
Elías, quien iba al frente, tropezó y cayó al suelo. Nos acercamos rápidamente y lo vimos forcejeando desesperadamente. Algo tiraba de él. «Ayúdenme, sáquenme de aquí», gritaba con una mezcla de terror y furia. Lo que vimos nos dejó paralizados. Desde la tierra emergían unas manos huesudas y deformes que lo habían atrapado por las piernas. Antes de que pudiéramos reaccionar, más manos comenzaron a salir del suelo alrededor nuestro, como si la tierra misma estuviera cobrando vida. Las criaturas empezaron a surgir por completo. Humanoides de piel grisácea, ojos vacíos y movimientos erráticos, como cadáveres animados. Olían a podredumbre y parecían moverse con un único propósito: destruirnos. Algunos mineros intentaron luchar, golpeaban con sus picos y herramientas, pero por cada criatura que caía, más surgían de la tierra. Eran una pesadilla. En medio del caos, Elías logró liberar una pierna, pero su rostro estaba desencajado por el terror. Sacó una de las dinamitas que llevaba y, sin pensarlo, la encendió y la lanzó hacia las criaturas. «¡Corran!», gritó, antes de alejarse a toda velocidad. La explosión resonó como un trueno y el impacto hizo temblar el túnel. Los escombros comenzaron a caer en cascada, enterrando tanto a las criaturas como la salida. Cuando el polvo se asentó, nos dimos cuenta de que habíamos quedado atrapados, pero las criaturas también estaban sepultadas. El silencio volvió, interrumpido solo por nuestra respiración agitada. Nadie hablaba, simplemente nos mirábamos, intentando procesar lo ocurrido. Finalmente, alguien rompió el silencio. «¿Qué diablos eran esas cosas?», preguntó un compañero, pero nadie respondió. No había palabras para explicar lo que acabábamos de presenciar. Sin otra opción, comenzamos a retroceder, esta vez en dirección a donde estaban los científicos y los soldados. Elías iba al frente, visiblemente afectado, pero aún liderando con la determinación de alguien que sabía que no había alternativa. Mientras caminábamos, la misma pregunta martillaba mi mente: ¿qué eran esas cosas? La sorpresa fue unánime cuando regresamos al punto marcado como entrada y encontramos que estaba abierta. Los masivos bloques de piedra que antes bloqueaban el paso estaban separados, revelando un pasaje oscuro más allá. Intentamos usar los comunicadores para reportar lo sucedido, pero seguían muertos, igual que antes. Algunos de mis compañeros comenzaron a gritar, llamando a los científicos y a los soldados, pero el eco de nuestras voces era lo único que respondía. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó uno de mis compañeros. «No hay opción», respondí. «Tenemos que bajar, encontraremos a los demás y ellos sabrán qué hacer». Mientras caminábamos, notamos que habían luces eléctricas instaladas a lo largo del camino, iluminando con un brillo constante pero antinatural. «Esto no tiene sentido», murmuró alguien detrás de mí. «Nunca instalaron nada de esto», agregó otro. El ambiente era tenso, nos movimos con cuidado, conscientes de que en cualquier momento algo podría surgir de la tierra, como las criaturas que habíamos enfrentado antes. Yo caminaba en silencio, escuchando a mis compañeros teorizar sobre lo que habíamos encontrado. Algunos hablaban de antiguos mineros, otros pensaban que eran experimentos fallidos de los científicos. Yo, por mi parte, decidí no decir nada sobre lo que había escuchado acerca de las momias. No quería causar más pánico del que ya había. Unos 20 minutos después de iniciar nuestro descenso, el primer incidente ocurrió. «¡Maldita sea!», gritó Elías, deteniéndose de golpe y apoyándose contra la pared. «¿Qué pasa?», le pregunté, acercándome rápidamente. «No siento los pies», respondió, su voz cargada de frustración más que de miedo. Un compañero llamado Carlos, quien tenía algo de experiencia en primeros auxilios, se inclinó para revisarlo. Levantó los pantalones de Elías y lo que vio lo sorprendió. «Tu tobillo está negro. Parece que alguna de esas cosas te hizo un corte». Elías miró sus pies, pero parecía incapaz de procesar lo que veía. «No es nada, solo estoy cansado», insistió, pero su tono carecía de convicción. No fue el único. Otros 4 de nuestros compañeros comenzaron a mostrar signos similares. Brazos y piernas que habían entrado en contacto con las criaturas se estaban volviendo negros, como si la carne estuviera pudriéndose desde dentro.
No tenían dolor, pero tampoco podían moverse bien. Esto no es normal, dijo Carlos, retrocediendo un paso. 5 de nosotros deberían quedarse con ellos, dije finalmente. No podemos dejar a nadie atrás, y no podemos arriesgarnos a que esas cosas regresen. Los demás seguiremos avanzando y buscaremos ayuda. El grupo aceptó el plan. Carlos y otros 4 se ofrecieron a quedarse con los enfermos, mientras los 10 restantes continuamos descendiendo. Avanzamos con cuidado, cada vez más preocupados por lo que nos esperaba. Llegamos a otra puerta masiva, similar a la primera, pero esta ya estaba abierta. Más allá había un pequeño contingente de guardias armados y científicos. Al frente del grupo destacaba una mujer de unos 30 años. Su cabello oscuro estaba recogido en una coleta, y sus ojos transmitían una mezcla de curiosidad y preocupación. Me acerqué, encabezando a los demás. «Tenemos un problema», comencé, intentando mantener la calma. Les conté lo ocurrido con los 5 compañeros que habíamos dejado atrás, describiendo los extraños síntomas que habían desarrollado. El efecto fue inmediato. Los científicos retrocedieron como si fuéramos portadores de una plaga. Sofía intercambió miradas rápidas con los soldados, y estos levantaron sus armas apuntándonos. «¿Qué demonios están haciendo?», pregunté, levantando las manos instintivamente. «Desnúdense, rápido, ahora», gritó un soldado. Nos miramos entre nosotros, sin saber qué hacer, pero el cañón de un rifle de asalto apuntando a tu cabeza tiene una manera de aclarar las prioridades. Uno a uno comenzamos a quitarnos la ropa, dejando nuestras pertenencias en el suelo. Un científico se acercó y comenzó a revisarnos, inspeccionando cada centímetro de piel. Tras unos minutos, se giró hacia Sofía y los demás. «No están infectados», anunció. Los soldados bajaron sus armas, aunque no del todo. Nos vestimos rápidamente y el enojo y frustración en nuestras caras eran evidentes. «¿Alguien puede explicar qué está pasando?», exigí. Mi paciencia estaba al límite. La mujer dio un paso al frente. «Me llamo Sofía. Dentro de esta mina hemos encontrado algo que no debería existir», comenzó. «Enzimas, algo completamente nuevo. Tienen propiedades únicas y estamos tratando de entender qué son y cómo funcionan. Las criaturas que mencionaste no las habíamos visto en nuestra investigación previa de este lugar. Quizás son criaturas propias de este sitio». Antes de que pudiera continuar, un grito desgarrador interrumpió la conversación. Todos giramos hacia el túnel del que habíamos venido. 3 de los 5 compañeros que habíamos dejado atrás venían corriendo y gritando con desesperación. «¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Ayúdennos!». El sonido de sus voces y las palabras entrecortadas helaron mi sangre. Algo terrible había ocurrido, y apenas comenzábamos a entenderlo. Apenas llegaron, los soldados los detuvieron de inmediato, apuntándolos con sus armas mientras los científicos se apresuraban a examinarlos. «No estamos infectados con nada», gritó uno de ellos, alzando las manos. «Nuestros compañeros necesitan ayuda». Mientras los revisaban en busca de las marcas oscuras, empezaron a contar lo que había ocurrido con los que se quedaron atrás. «Elías, algo le pasó», dijo uno de los hombres. «Se quedó completamente inmóvil, como si no pudiera moverse ni hablar. Lo revisamos y su cuerpo casi todo se había puesto negro». «¿Qué hay de los otros?», preguntó Sofía, adelantándose con una expresión de urgencia. «Ellos no están tan mal», respondió otro minero, claramente asustado. «Pero también tienen manchas negras y decían que no se sentían bien. No podemos dejarlos ahí». Sofía exhaló profundamente, como si estuviera debatiendo consigo misma si revelar más información. Finalmente habló. «Lo que describen es consistente con lo que sospechamos», dijo, mirando a los soldados y luego a nosotros. «La enzima que hemos encontrado aquí parece comportarse como una enfermedad en los seres humanos. Algunos se ven afectados más rápidamente que otros. Cuando llega a su etapa final, el infectado pierde toda conciencia. Es como si el cuerpo se volviera un cadáver animado». Las palabras cayeron como un golpe para todos. «Entonces, ¿qué pasa con los que se quedan atrás?», preguntó uno de mis compañeros desesperado. Sofía negó con la cabeza. «No podemos ayudarlos. Si están en la etapa avanzada, cualquier contacto directo con ellos podría contagiar la enzima. Es increíblemente virulenta en esa etapa». «No pueden decir eso», gritó uno de mis compañeros, sus ojos llenos de furia y desesperación. «Son humanos, igual que nosotros.
El ambiente era insoportablemente tenso. Sofía trató de calmarlo. Lo siento, pero no podemos arriesgarnos. Cualquier intervención podría poner en peligro a todos los que estamos aquí. El hombre comenzó a temblar de rabia. ¿Así de fácil? ¿Los van a dejar morir? ¡Malditos sean ustedes!, gritó Jack. Antes de que alguien pudiera detenerlo, Jack sacó algo de su bolsa. Un pequeño explosivo de los que usábamos en los derrumbes. El tiempo pareció detenerse mientras lo activaba y lo lanzaba hacia el grupo de soldados. «¡Cúbranse!», nos gritó. La explosión fue ensordecedora. 2 soldados cayeron muertos al instante, mientras los demás se tambaleaban, conmocionados por el impacto. En el caos, Jack fue alcanzado por una ráfaga de disparos y cayó al suelo. Su cuerpo quedó inerte. El silencio que siguió fue breve, roto solo por un sonido escalofriante que venía del túnel. «¿Qué demonios es eso?», susurró uno de los soldados. No tardamos en verlo. Desde la oscuridad emergieron decenas de figuras humanoides, sus cuerpos negros como el carbón, sus ojos carentes de vida. Las criaturas avanzaban con movimientos erráticos pero rápidos, como depredadores acechando su presa. «Abran fuego», ordenó el oficial al mando. Los soldados comenzaron a disparar, llenando el túnel con el estruendo de balas. Las criaturas que caían al suelo no permanecían ahí por mucho tiempo. Tras unos segundos, volvían a levantarse, como si fueran incapaces de morir. «Son demasiados», gritó otro soldado, mientras las criaturas seguían avanzando, ahora en un número que se contaba por cientos. «¡Corran! ¡Todos corran!», otro hombre armado gritó. El pánico se apoderó del grupo. Los mineros y los soldados comenzaron a correr hacia el próximo tramo del túnel, mientras las criaturas los perseguían incansablemente. En el caos, varios soldados fueron atrapados. Sus gritos de terror resonaron en el aire, pero nadie podía detenerse a ayudarlos. Finalmente, llegamos a otra puerta. Esta era diferente, más grande y robusta. Al otro lado, podíamos ver una tenue luz que indicaba que había un espacio más amplio y probablemente seguro. «¡Apúrense!», gritó uno de los científicos, moviéndose con torpeza mientras intentaba cruzar primero. Cuando el último de nosotros pasó, un científico que se había quedado junto a la entrada manipuló un panel oculto en la pared de roca. Hubo un ruido pesado y metálico cuando la puerta se selló detrás de nosotros, cortando el acceso a las criaturas. Por un momento, todo quedó en silencio. Al otro lado de la puerta, un grupo de científicos y soldados nos miraba con sorpresa y preocupación. Habían montado un laboratorio improvisado con cubículos, equipos electrónicos y mesas llenas de dispositivos que no reconocíamos. Sofía, aún jadeando por la carrera, se acercó al grupo. «Aparecieron Edimus de la nada. Casi nos alcanzan», dijo entrecortadamente. «Están en el túnel principal». Uno de los soldados asintió y comenzó a coordinar la posición de los demás para reforzar la entrada. Mientras tanto, mis compañeros y yo nos desplomamos en el suelo, intentando recuperar el aliento. No podíamos evitar preguntarnos cuánto tiempo estaríamos a salvo detrás de aquella puerta, y qué más nos esperaba en el corazón de aquella mina maldita. Sofía habló con el Dr. Mike, visiblemente preocupada. «Tenemos que informar a los jefes. Esto se está saliendo de control». El Dr. Mike asintió y usó un dispositivo especial para establecer comunicación. Después de explicar la situación, recibió una respuesta que todos esperábamos. Volver por el mismo camino sería imposible debido al deslizamiento y la cantidad de criaturas que aún podían estar al acecho. Los jefes prometieron proporcionar un plan para abrir una nueva vía de salida, pero eso tomaría un tiempo. Mientras esperábamos instrucciones, algo captó mi atención. Al fondo de la improvisada instalación científica, en un cubículo cerrado de vidrio reforzado, estaba una de esas criaturas. Era como las que habíamos visto emerger del suelo, pero esta no se movía. Una luz intensa la iluminaba constantemente, destacando su piel negra como el carbón y su cuerpo rígido. «¿Qué es eso?», pregunté. Mi voz atrajo la atención de los demás compañeros. Uno a uno se acercaron al cubículo, murmurando preguntas y exigiendo respuestas. Finalmente, el Dr. Mike levantó las manos, pidiendo silencio. «Está bien, les contaré todo», comenzó, tomando aire profundamente antes de continuar. «El mundo que conocemos está al borde del colapso. Los recursos naturales se están agotando. Las tierras cultivables ya no son tan fértiles y los desastres naturales parecen multiplicarse cada año.
Sin embargo, hay algo que hemos aprendido de las civilizaciones antiguas. Culturas como los incas, los habitantes del Valle del Indo y los polinesios tenían métodos avanzados para vivir en armonía con su entorno. Técnicas que evitaban la erosión de los suelos y garantizaban la abundancia. Hizo una pausa, evaluando nuestras caras, y luego prosiguió. Tuvimos suerte al hallar este lugar. Verán, hace 100 años, cuando esta mina fue construida y explotada por sus minerales valiosos, una vez que el yacimiento se agotó, fue abandonada. Durante décadas, nadie volvió a este lugar hasta hace 2 años. Fue entonces cuando 2 jóvenes idiotas decidieron que sería divertido probar explosivos aquí. Esas explosiones abrieron una de las puertas selladas que ustedes mismos han visto, y como muchos harían, esos chicos entraron sin precaución. Lo que encontraron fueron las mismas criaturas que ustedes vieron. Nosotros los llamamos Edimus. Estos emergieron del suelo, los atacaron, los hirieron gravemente, pero lograron escapar. No obstante, lo que sucedió después fue peor. El doctor ajustó sus lentes, su mirada se endureció. Esos jóvenes fueron atendidos en un hospital pequeño, que ahora está cerrado. En menos de 2 días, sus cuerpos comenzaron a mostrar manchas negras similares a las que seguramente vieron en sus compañeros. Eventualmente, sus cuerpos enteros se oscurecieron y se volvieron completamente rígidos. Médicamente estaban muertos, pero había algo extraño. El doctor que realizó la autopsia fue contagiado tras entrar en contacto con los cuerpos. Su piel también comenzó a ennegrecerse y en pocos días murió, al igual que 2 enfermeras. El gobierno tomó cartas en el asunto, intentando controlar lo que parecía una posible epidemia. Los cuerpos fueron puestos en aislamiento, y la investigación nos llevó a este lugar. Descubrimos que todo esto está relacionado con una antigua civilización, una que nunca experimentó hambre, desgaste ambiental o enfermedades como las nuestras. Sus técnicas no solo les permitieron vivir en abundancia, sino también crear un método para conservarse a sí mismos, más allá de la muerte. Todos guardamos silencio, impactados por la historia. Lo que hemos encontrado aquí, continuó el doctor, señalando a la criatura encerrada, es la prueba de que estas momificaciones eran intencionales. No sabemos cómo lograron esto, ni con qué propósito exacto. Pero sí sabemos que estos seres en vida eran humanos, y por eso estamos aquí, para entender su conocimiento, y quizás usarlo para resolver los problemas de nuestro mundo actual. Mis compañeros intercambiaron miradas, ninguno sabía qué decir. Finalmente, di un paso al frente. Dr. Mike, agradezco que nos lo haya contado, pero mi equipo y yo solo queremos salir de este lugar. Mike asintió lentamente, sin sorpresa en su expresión. Entiendo, cuando tengamos un plan para la salida, se los haré saber. Su respuesta no nos tranquilizó del todo, pero al menos sabíamos que no íbamos a quedarnos atrapados para siempre. Aunque en el fondo, algo me decía que salir de esta mina sería más complicado de lo que imaginábamos. Avanzamos en fila, pero no pasaron ni 5 minutos antes de que nos topáramos con otro bloqueo. Un muro de rocas y escombros impedía el paso a la cuarta puerta. Me quedé detrás, observando cómo los científicos discutían qué hacer. La desesperación era palpable en sus voces. No estaba en los planos, dijo Sofía, revisando un mapa con las cejas fruncidas. Un derrumbe reciente, tal vez, añadió uno de los soldados mientras inspeccionaba las rocas. ¿Deberíamos abortar la misión?, preguntó un hombre. No, contestó el Dr. Mike, con una firmeza que me sorprendió. Dio un paso al frente como si quisiera dejar en claro que él tenía el control. No hemos llegado hasta aquí para retroceder, añadió. Luego se giró hacia nosotros, los pocos mineros que habíamos quedado. Necesitamos que limpien este bloqueo, dijo. Yo no respondí, pero uno de mis compañeros, John, habló por todos. Yo le ayudaré solo si promete que saldremos antes de aquí. Mike nos miró con una sonrisa calculadora. Por supuesto, eso no se discute. Tienen mi palabra. Además, en cuanto terminemos nuestra investigación, los jefes harán todo lo posible por sacarnos de aquí. Y les prometo que quienes nos acompañen verán algo increíble. Nos miramos entre nosotros. La mayoría negó con la cabeza. Ya habíamos visto suficiente para saber que nada bueno saldría de esto. Pero yo no pude evitar sentir cómo la curiosidad me carcomía por dentro. Al final, solo John y yo aceptamos. Está bien, dije con un suspiro.
tratando de no mostrar lo nervioso que estaba. Pero no cuenten con que carguemos con todo su equipo. No lo harán, respondió el Dr. Mike. Solo necesitamos que lleven los explosivos restantes. Es posible que encontremos más bloqueos adelante. Y así fue como terminé cargando dinamita mientras seguíamos avanzando. El camino se abrió de repente a una inmensa cámara subterránea. Era un cráter gigantesco, iluminado débilmente por unas luces extrañas que parecían emanar de las paredes mismas. En el centro, una especie de puente o pasarela cruzaba sobre el abismo. Di un paso adelante, pero algo en el suelo del cráter me hizo detenerme en seco. Allí, apiladas en filas interminables, había miles de figuras humanas, o al menos lo parecían. ¿Qué demonios es esto?, pregunté. Tranquilo, me dijo el hombre canoso, colocándome una mano en el hombro. Su tono era calmado, casi condescendiente. No pasa nada mientras no las toques. ¿Qué son?, inquirí de nuevo, incapaz de apartar la vista de ellas. Esto, respondió, señalándose las momias, es solo una pequeña parte de la grandeza de los Salix. Fueron más avanzados de lo que podemos imaginar. Este lugar no es una tumba, es un legado. ¿Un legado?, repetí incrédulo. Exacto, dijo con un brillo en los ojos que me hizo sentir aún más incómodo. Las momias que ven aquí no son víctimas de una tragedia. Esto fue un ritual cuidadosamente diseñado, una forma de preservar algo más grande que ellos mismos. ¿Preservar qué? Mike señaló hacia el final del puente. Al principio no vi nada, pero entonces noté una luz azulada que brillaba suavemente en la distancia. Eso, dijo con una sonrisa triunfal. Ahí es donde está nuestra verdadera meta. Ahí es donde encontraremos lo que vinimos a buscar. Avanzamos lentamente sobre el puente. Aunque traté de no mirar a las momias, no podía evitar sentir que sus ojos vacíos estaban fijos en mí. El aire era denso y pesado, como si el lugar mismo estuviera vivo. Mientras seguíamos, Mike caminaba al frente, confiado, casi emocionado. Lo escuché murmurar algo para sí mismo, algo sobre cambiar el mundo, pero para mí no había nada glorioso en todo esto. En este punto, yo solo quería salir de aquí con vida. Avanzamos más profundo en los túneles, con el eco de nuestros pasos resonando en el aire pesado. No podía sacarme de la cabeza lo que habíamos dejado atrás. Ese cráter lleno de momias humanas, y la sensación de que cada paso nos llevaba más cerca de algo que no deberíamos descubrir. Esto no está bien, murmuré para mí mismo, aunque Sofía, que caminaba cerca, me miró con el ceño fruncido. No dijo nada, pero podía notar que tampoco estaba del todo cómoda. Finalmente, el túnel se abrió hacia otra cámara enorme. Mi estómago se revolvió al ver lo que había en su interior. Eran monstruos conservados. Estas criaturas tenían formas grotescas. Sus cuerpos eran masivos, del tamaño de 2 hombres. Sus brazos terminaban en largas garras y retorcidas, y sus rostros eran una mezcla de rasgos humanoides y animalescos. Sus bocas estaban abiertas en un grito silencioso, con dientes afilados como dagas, y como las momias humanas, estas también estaban inmóviles, cubiertas por una especie de patina que brillaba a la luz tenue. ¿Qué demonios son estas cosas?, susurré, retrocediendo instintivamente. El Dr. Mike, como siempre, parecía estar encantado de compartir su conocimiento. «Guardianes», dijo, extendiendo los brazos hacia esas cosas como si estuviera presentando una obra de arte. Esas criaturas fueron creadas para proteger algo que los Salix valoraban más que sus propias vidas. Su sacrificio nos ofrece una oportunidad única. ¿Qué clase de oportunidad?, preguntó mi compañero con su voz temblando. Mike se giró hacia nosotros, con una expresión que parecía casi mesiánica. Nosotros tomamos una pequeña muestra hace tiempo. Fue un proceso peligroso, pero logramos analizar parte de lo que estos guardianes protegen. Descubrimos bacterias capaces de revolucionar la producción de alimentos, cultivos resistentes, tierra que nunca se desgasta. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran en nosotros. ¿Vale la pena el riesgo?, pregunté, tratando de no dejar que mi enojo se notara demasiado. Mike se acercó, mirándome directamente a los ojos. Un sacrificio para salvar millones de vidas. Mientras hablaba, mi compañero, claramente curioso por las criaturas congeladas, empezó a avanzar hacia ellas lentamente. «¿Qué haces?», grité.
pero ya era demasiado tarde. Antes de que pudiera procesar lo que estaba ocurriendo, el minero tocó una de las criaturas. El monstruo momificado comenzó a moverse. Primero fue un pequeño movimiento, luego una garra entera. Su cuerpo parecía liberar un polvo oscuro mientras se estiraba, como si despertara de un sueño profundo. Todos nos quedamos paralizados, incapaces de procesar lo que estábamos viendo. El primer movimiento real fue un rugido, un sonido gutural, profundo, que hizo temblar las paredes del lugar. La criatura abrió sus ojos, dos orbes amarillos brillantes que parecían perforarte el alma. En un instante, la criatura se abalanzó hacia quien había interrumpido su sueño, cortando en dos a quien en vida fue un compañero de trabajo. «¡Corran!», gritó Sofía, pero el pánico ya se había apoderado del grupo. La criatura se lanzó hacia nosotros con una velocidad imposible para algo de su tamaño. Sus garras destrozaron a uno de los soldados antes de que pudiera siquiera reaccionar. No pensé, no planeé, simplemente corrí. No sé cómo lo logré, pero me separé del grupo en el caos. Corría por los túneles, tomando cada desvío que encontraba, sin preocuparme por dónde terminaba. Mi única meta era alejarme de esa cosa, de este lugar maldito. Finalmente, tropecé con un pasadizo lateral. El aire aquí era menos denso, y por primera vez en horas, vi una luz tenue al final del camino. Salí al exterior, a una noche fría y clara. El aire fresco llenó mis pulmones, y caí de rodillas, exhausto y temblando. Ahora que lo pienso, mi escape fue cuestión de suerte. Y puedes pensar que soy un cobarde por abandonar a mis compañeros y dejar todo atrás. Pero prefiero seguir viviendo. Sabía que la empresa que me contrató, o el gobierno, tarde o temprano me buscarían si se enteraban que estaba vivo. Así que me refugié en un pequeño pueblo cercano, cambiando mi ropa por la de un trabajador común y buscando un empleo temporal como mesero. Nadie preguntó de dónde venía, y yo no ofrecí explicaciones. Pasaron unos días, pero no pude evitar mirar a los periódicos en la cafetería donde trabajaba. Mi corazón se detuvo al ver mi rostro en la portada. Me estaban buscando. Las autoridades me etiquetaban como un criminal, acusándome de sabotaje y asesinato. Sabía que no podía quedarme mucho tiempo en ese lugar. Ahora escribo estas palabras desde un lugar desconocido, oculto y lejos de todo. Lo que vi allá abajo no puede ser olvidado. La tierra guarda secretos aterradores. Solo espero que nadie sea lo suficientemente estúpido como para seguir cavando en ese lugar, porque si despiertan algo peor que lo que yo vi, no habrá lugar donde esconderse. En la actualidad, la humanidad enfrenta grandes retos: epidemias mundiales, carencia de alimentos y recursos. Esto ha llevado a desencadenar guerras. Hace poco incluso se detonó una bomba nuclear en una parte de Asia. Es nuestro deber, por ello, encontrar una forma de cambiar el rumbo de la historia actual. De no hacerlo, estaríamos condenándonos a la extinción. Aún recuerdo la conferencia de ese hombre, el Dr. Mike Kessler. Era alguien implacable, de verdad entregado a su investigación sobre biomoléculas evolutivas de origen milenario. Lo escogí por eso, y espero que me saque de este maldito encierro, murmuraba el hombre encerrado en una celda antigua, hecha de piedras rugosas y húmedas por el tiempo, por las filtraciones y por algo más antiguo que el lenguaje. Era una prisión construida por manos que ya no existían. Desde la oscuridad llegaban rasguños, chillidos amortiguados y algo peor, el sonido de uñas desgastándose lentamente contra la piedra. Cuando salga, esos dos idiotas lo pagarán, repetía Eric Szostak una y otra vez, como si cada palabra fuera un conjuro que pudiera romper las cadenas de su encierro. Su voz tenía un tinte de locura, pero también de determinación. Un extraño evento ocurrió en Ely, Nevada, cerca de unas montañas. Una especie de virus se había liberado. Todo comenzó de forma aparentemente banal. Un grupo de jóvenes se contagiaron tras aventurarse en una zona minera abandonada. Fueron trasladados a un hospital rural, pero lo que siguió fue un verdadero infierno biológico. El CDC fue llamado de emergencia,
y especialistas del más alto nivel se enfrentaron a una escena que ninguno de ellos olvidaría jamás. Hubo varios muertos, el hospital fue sellado, el gobierno, temeroso del pánico, cubrió el suceso con la coartada de un virus ya conocido. Pero esa no era la verdad, en absoluto. Los jóvenes habían entrado a una mina olvidada, carcomida por el tiempo, con vetas de roca negra que no pertenecían a la geología conocida. Jugaron con explosivos y provocaron varios deslizamientos. En unos de ellos, desbloquearon un pasaje oculto, cuyos muros eran lisos, perfectamente tallados, algo completamente fuera de lugar. Según su relato, encontraron unas puertas extrañas, cubiertas de símbolos que parecían pulsar a la luz de sus linternas. Por alguna razón, lograron abrirlas. Más allá, los esperaba una pesadilla. Criaturas humanoides de aspecto antiguo y grotesco, con ojos opacos y piel húmeda como cuero recién curtido. Los persiguieron sin emitir sonidos. Los chicos, en su desesperación, lanzaron más explosivos. Las criaturas cayeron, pero no murieron, no del todo. 2 de los jóvenes fueron alcanzados, rasguñados. Inmediatamente después, comenzaron los síntomas. Sin embargo, lograron escapar por poco. El incidente tomó semanas en ser contenido. El doctor Eric Szostak, virólogo especializado en mutaciones virales causadas por vectores antiguos no identificados, fue convocado. Lo que encontró lo dejó perplejo. Cuerpos en estados avanzados de calcificación interna, tejidos en aparente necrosis que, sin embargo, mostraban actividad biológica. Una pesadilla médica. Pero en medio del horror, Szostak hizo un descubrimiento. Enzimas nunca antes vistas, activas incluso en células muertas. Moléculas capaces de reconstruir tejidos y revitalizar procesos biológicos. La implicancia para la agricultura era enorme. Plantas cultivadas con esa bioestructura podrían sobrevivir en suelos agotados. Fue entonces cuando pidió acceso al lugar de origen del virus. El gobierno, desesperado por soluciones, accedió. Se invirtieron millones y empresas privadas se sumaron al financiamiento. Un equipo de excavación fue enviado. Tardaron meses en estabilizar el terreno. Pasaron 2 años del incidente inicial antes de que se lograra acceso completo al sistema de túneles. Los equipos combinaban científicos y personal militar. Exploraron la red subterránea hasta encontrar una puerta monumental, cubierta de símbolos imposibles de asociar a cualquier cultura registrada. La abrieron. Dentro, encontraron más criaturas. Les hicieron frente con armas. El fuego cruzado fue breve, brutal. Los humanoides cayeron. Lo que quedó fue una calma tensa. Más adelante, una nueva puerta, más compleja, cerrada herméticamente. Szostak contempló usar explosivos, pero eso podría provocar deslizamientos o derrumbes. Fue entonces cuando tomó una decisión arriesgada: convocar a 2 expertos, el arqueólogo Nathan Callahan y la antropóloga Emilia Vargas. Eran una pareja de recién casados, expertos reconocidos internacionalmente, oriundos de Atlanta. Trabajaron en ruinas mayas, templos olvidados en Turquía y hasta en asentamientos subterráneos de Siberia. Cuando recibieron la llamada del gobierno, no lo dudaron. Llegaron a Nevada una mañana de abril. El sol era cruel y el viento arrastraba polvo. En una sala subterránea improvisada, con luces frías y mesas plegables, fueron recibidos por Szostak. Su rostro era una máscara de tensión y fatiga. Señor Nathan, señora Emilia, espero estén al tanto de nuestra investigación. Los requerimos porque encontramos una puerta que creemos solo ustedes pueden abrir, dijo sin preámbulos. A eso venimos, respondió Nathan, desplegando mapas y documentos sobre la mesa metálica. Recibimos las imágenes. Tenemos una idea de cómo hacer que esa puerta se abra. No prometemos nada, pero hay patrones que reconocemos. Emilia, mientras tanto, pasaba una de las fotografías de los humanoides hallados en el túnel. Su expresión cambió sutilmente. «Esto es sorprendente», murmuró. «Encontramos registros de algo similar en Sudamérica, en un sitio olvidado. Nosotros los llamamos Edimus».
Sostek la miró, entre sorprendido y fascinado. Tal vez, por fin, comenzaban a ver la punta del iceberg. Al parecer, esa pareja sería de mucha ayuda. Sostek les reiteró que todo lo que verían a continuación era confidencial, que los avances que estaban logrando eran inimaginables incluso para los estándares de investigación biotecnológica. Les hizo jurar silencio. Nathan y Emilia, aunque tensos, asintieron. El virólogo los condujo por un pasillo secundario, donde las luces eran más tenues. «Logramos atrapar a algunos Edimus», anunció Sostek con voz contenida, mientras se detenía frente a una puerta sellada. «Su composición es única. Aún no desciframos cómo siguen con vida. Y lo más increíble, su origen es humano». La puerta se abrió con un siseo metálico, liberando un olor agrio, similar al del cobre y la humedad estancada. La sala, fría como un refrigerador industrial, contenía una celda rodeada de vidrios huesos. Dentro, un ser encadenado por las extremidades se agitaba. Su piel era de un gris ennegrecido, con zonas translúcidas donde podía vislumbrarse una red de venas latentes, como si su cuerpo albergara una energía distinta a la vida común. No tenía ojos visibles, solo cavidades hundidas que vibraban levemente. No emitía sonidos, pero su lucha por liberarse era frenética, animal. «Esto es imposible», murmuró Nathan, retrocediendo un paso. «Sabía que estábamos investigando algo grande, pero jamás imaginé ver a uno vivo», agregó Emilia, temblando levemente. Sostek cruzó los brazos frente al pecho, observando al ser con una mezcla de fascinación y pragmatismo. No sienten dolor, tampoco parecen tener conciencia. Es como si hubieran sido programados para un único propósito: resguardar. Probamos trasladar a uno fuera del complejo, hacia un ambiente controlado. En cuestión de horas, su corazón dejó de latir. Todo indica que solo pueden existir dentro de estos túneles, o bajo su influencia. Una existencia así, al menos deberían tener paz, ¿no lo cree?, sugirió Emilia, sin despegar la vista del Edimu. «La piedad es un lujo que no podemos permitirnos», respondió Sostek con frialdad. «Nuestra intención no es ser crueles, pero mientras no comprendamos su biología, cada ejemplar es invaluable. Cuando completemos nuestro estudio, le daremos fin». Emilia no respondió, Nathan tampoco. Durante la siguiente hora, ambos examinaron datos, muestras y archivos sobre los Edimus. En ciertos momentos, sus miradas se cruzaban con una complicidad silenciosa, como si compartieran un secreto que Sostek aún no notaba. Algo en la expresión de la antropóloga revelaba compasión, pero también determinación. Sostek, ocupado en sus propios análisis, no les dio importancia. Finalmente, tras una última revisión, Sostek les indicó que era momento de continuar. Caminaron por un pasillo reforzado, hasta llegar a la gigantesca puerta que aparecía en los registros antiguos. Tenía casi 3 metros de alto, cubierta de símbolos tallados con una precisión que desafiaba el paso del tiempo. El ambiente era denso, cargado de electricidad. No había viento, pero algo en el aire vibraba. Las inscripciones estaban en un dialecto proto-indoeuropeo, mezclado con ideogramas que no reconocemos del todo, murmuró Nathan mientras pasaba la linterna por los relieves. Pero la advertencia es clara: que los dioses tengan piedad si estas puertas llegan a ser abiertas. ¿Creen que estos símbolos se refieren a los Edimus?, preguntó Sostek. Es probable, aunque también podrían estar sellando algo aún más antiguo, susurró Emilia. Sostek los observó en silencio. Luego preguntó: ¿descifraron cómo se abre? Nathan asintió. Emilia avanzó y presionó 3 puntos específicos en la roca. Un sonido profundo, como un lamento metálico, surgió desde las entrañas de la tierra. La puerta comenzó a vibrar. Rápidamente, los 3 retrocedieron. Un grupo de 20 soldados armados tomó posición delante de ellos, apuntando al umbral. Las puertas se abrieron con lentitud. De su interior, se liberó una neblina espesa, opaca,
como si siglos de encierro se condensaran en ese instante. Era de un gris plateado, con tonos azulados que parecían brillar levemente al contacto con la luz. Nadie se movió durante los primeros segundos. No aparecieron espectros, pero la neblina generó interferencias en los dispositivos. Las linternas electrónicas parpadearon, los sensores ambientales emitieron pitidos erráticos, y las comunicaciones se volvieron estáticas. Los soldados se adelantaron, moviéndose en formación. Sus pasos resonaban como ecos huecos sobre la roca. La niebla parecía devorarlos poco a poco, hasta que apenas podían distinguirse sus figuras. Uno de ellos se detuvo. No hay amenazas visibles. El túnel parece seguro, informó por radio, aunque su voz sonó distorsionada. Szostak analizó los niveles. La niebla no era tóxica. A pesar de su densidad, no afectaba el oxígeno. Era segura, aparentemente. Avancemos, ordenó. El grupo descendió por un nuevo corredor. Los muros estaban cubiertos de patrones geométricos que latían con una fosforescencia suave, como si respondieran al calor de sus cuerpos. Llegaron a otra enorme puerta sellada. Emilia y Nathan trabajaron durante varios minutos en los símbolos tallados alrededor. Las linternas iluminaban las líneas profundas que recorrían la piedra como cicatrices milenarias. De pronto, ambos se quedaron quietos, intercambiando miradas de desconcierto. Szostak lo notó enseguida. ¿Qué dicen los símbolos?, preguntó con tono firme, aunque un dejo de nerviosismo se le escapó en la voz. Esto es una advertencia, murmuró Emilia, tocando con cuidado un grabado serpenteante sobre el muro. La serpiente delfín está confinada aquí. Una muerte horrible espera delante. Szostak se acercó, curioso, pero en cuanto vio las imágenes se le borró el gesto inquisitivo. Los muros mostraban representaciones espeluznantes. Hombres siendo devorados por criaturas semejantes a serpientes. Cuerpos humanoides transformándose, distorsionándose hasta perder todo rastro de humanidad. Había otros símbolos, aún más perturbadores. Figuras humanoides de ojos vacíos, animales de proporciones imposibles. Todo girando en torno a una gigantesca serpiente oscura que se erguía en el centro de un círculo de fuego. Entonces, ¿ellos temían a una deidad?, preguntó, aunque conocía la respuesta. Sí, afirmó Emilia, pero esto va más allá de simples supersticiones. Esta civilización se llamaba Alyx. Mira este conjunto de símbolos. Lo hemos visto antes. ¿Dónde? Szostak frunció el ceño. Nathan intervino, con voz baja y temblorosa. En varios sitios de excavaciones en distintos continentes, textos similares en tablillas mesopotámicas, petroglifos sudamericanos, papiros egipcios, siempre lo mismo. Advertencias sobre la maldad humana despertando a algo ancestral. Siempre lo tomamos como cuentos para niños, pero ahora, ¿creían que esta serpiente crecía con la maldad humana?, interrumpió Szostak. Sí, pero no había pruebas de que esto fuera cierto, dijo Emilia. Hasta ahora. Un silencio espeso se apoderó del lugar. Solo se oía el chasquido eléctrico de los faroles y el murmullo lejano del aire colándose por las grietas. Finalmente, decidieron seguir adelante. Durante unos 10 minutos, removieron con sumo cuidado unas pequeñas piedras que bloqueaban los mecanismos laterales. Al final, con un crujido pesado y ancestral, la puerta cedió. Los soldados avanzaron primero. Su disciplina era inquebrantable, pero incluso ellos mostraban signos de inquietud. A los pocos minutos, la comunicación por radio y todos los equipos electrónicos dejaron de funcionar. Un silencio digital absoluto los envolvió. Uno de los soldados regresó, con la cara lívida. No es seguro avanzar, dijo casi susurrando. Encontramos algo que no debería existir. Szostak no lo escuchó. Avanzó, seguido por Emilia y Nathan. El pasaje los llevó a una apertura colosal. Era como haber llegado al borde de un cráter subterráneo. La caverna era tan amplia que no lograban ver el final. Las paredes se curvaban hacia arriba y hacia abajo en una cúpula perfecta,
iluminadas por una luminiscencia tenue que parecía filtrarse de las mismas rocas. Era imposible determinar la fuente de aquella luz, pero estaba ahí, viva, como un susurro constante. Un puente se extendía sobre el abismo. Era estrecho, de piedra lisa y húmeda, y parecía suspendido por nada. Debajo, una negrura insondable se extendía como un mar de tinta. Avanzaron con cautela. El aire era espeso, y cada paso sobre el puente parecía retumbar en las paredes, como si los ecos quisieran advertirles. Y entonces, al mirar hacia abajo, los vieron. Eran cuerpos humanos, o lo habían sido alguna vez. Estaban perfectamente alineados, como si alguien los hubiera depositado con precisión milimétrica. Ningún museo, ningún mausoleo, ninguna tumba conocida por el hombre podía compararse con aquello. Szostak se inclinó levemente. Deben de ser miles, decenas de miles de Deimos, dormidos, dijo con un hilo de voz. El sonido de la puerta no los despertó, dijo Nathan, examinando las inscripciones en el borde del puente. Pero esto, aquí, dice que cualquier contacto puede provocar una reacción violenta. No hubo tiempo para dudas. Los soldados continuaron cruzando el puente y se adentraron en los túneles que nacían al otro lado, sus pasos resonando como martillos en la piedra. Lo que encontraron más adelante fue peor. La siguiente cámara era aún más vasta, pero no estaba llena de cuerpos humanos. Aquí descansaban criaturas, monstruos, abominaciones. Estaban inmóviles, como estatuas, pero la sensación que emanaban era de amenaza latente. Medían al menos 3 metros, con torsos robustos, cubiertos por placas óseas. Sus brazos eran largos y acababan en garras que parecían espinas retorcidas. Algunas tenían 2 cabezas, otras ojos múltiples. Todos sus rostros eran una mezcla grotesca de humano y bestia, con bocas abiertas congeladas en un grito sin sonido, como si hubieran quedado atrapados en el momento exacto de su creación. Estaban cubiertos por una capa transparente, como un barniz mineral, que brillaba con la misma luz espectral que inundaba todo el lugar. No hay forma de que una civilización, por más avanzada que fuera, haya creado esto, balbuceó Emilia. Szostak se acercó lentamente a una de las criaturas. Podía ver los detalles finísimos, las venas, los tendones bajo la piel endurecida, las pestañas inmóviles. Eran perfectos. No fueron creados, murmuró. Fueron transformados. Nathan tragó saliva. En algún momento fueron humanos. Szostak estaba absorto. Las criaturas que habían visto eran biológicamente imposibles. Si contenían enzimas únicas, como él sospechaba, podrían abrir una nueva era para la ciencia, medicina, biotecnología, evolución. Su nombre se inscribiría entre los grandes. Lo sabía, y también sabía que debía detenerse, que su trabajo no era estar al frente de una expedición potencialmente letal. Para eso estaban los soldados, para eso estaba el protocolo, pero la curiosidad y ambición lo dominaba. No dijeron nada más, solo intercambiaron una mirada, una breve chispa de entendimiento. Todos querían seguir. Avanzaron en silencio, paso a paso, con los fusiles de los soldados apuntando al vacío frente a ellos, alumbrados por linternas y sensores térmicos. El túnel parecía angostarse a medida que descendían, y la atmósfera se volvía más espesa, más cargada. El aire vibraba, como si algo antiguo aún respirara allí adentro. Una extraña cámara apareció ante ellos sin advertencia. Era una cavidad casi perfecta, tallada en roca viva. El interior no estaba a oscuras. Había una luz suave que emergía de las paredes, como si éstas irradiaran un resplandor bioluminiscente. Había símbolos tallados en patrones circulares, en formas que se repetían como fractales. Todo tenía una lógica antigua, pero una simetría hipnótica. Apenas entraron, todo cambió. Un terremoto los sacudió sin previo aviso. La tierra rugió con furia. El techo crujió y enormes bloques de piedra se desplomaron. Gritos, caos. Todos los soldados que iban al frente
fueron aplastados de inmediato. Un muro de escombros selló la entrada. El polvo los cegó por unos segundos. Todo se volvió confuso. Emilia, Nathan se incorporaba, tosiendo violentamente. ¿Estás bien? Ella también tosía, cubierta de polvo, pero estaba ilesa. Sí, ¿y los demás? Szostak se levantaba con dificultad, con un brazo y sus señas. Estaba golpeado, pero vivo. Miraron los cuerpos inmóviles de los soldados sepultados bajo roca. El eco del derrumbe se extinguía lentamente. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Nathan. Szostak respiró hondo. Su mente racional tomaba el control. Di instrucciones. Si algo salía mal, el equipo de superficie evacuaría y enviaría una misión de rescate. Saben dónde estamos. Tardarán días, tal vez semanas, pero vendrán. Hasta entonces, tomaremos las provisiones de los soldados y esperaremos. Con dificultad, arrastraron los cuerpos. Algunos víveres estaban intactos. Agua, alimento liofilizado, algunos medicamentos. No era mucho, pero suficiente para sobrevivir unos días. Mientras exploraban los límites de la cámara, Emilia fue la primera en verlas. 2 estatuas, una a cada lado del salón. Una parecía hecha de un mineral claro que brillaba con la luz del entorno. Tenía una forma humanoide, casi femenina. En su pecho, una inscripción en caracteres curvos. Conoce la verdad. La otra era de piedra negra, opaca y rugosa. Representaba una serpiente enroscada, con la boca abierta en los colmillos tallados en un mineral rojizo. A sus pies, una frase más dura. Tu corazón será juzgado. Hay hendiduras en ambas. Parecen para colocar algo, murmuró Nathan. Szostak se acercó sin dudar. La estatua serpentina lo atraía. Su mente racional debatía con una voz más primitiva. Algo en su interior, algo que no comprendía, quería tocarla, y lo hizo. Apenas sus dedos rozaron la superficie rugosa, sus pupilas se dilataron y su cuerpo se desplomó como una marioneta sin hilos. «Szostak», gritó Emilia, arrodillándose junto a él. «No responde», dijo Nathan, revisando su pulso. «Está vivo, pero como si estuviera en trance». Ambos lo miraron preocupados, pero sin saber cómo ayudarlo. La otra estatua, la luminosa, los llamaba. Una pulsación, como una vibración en el aire, los envolvía. Era imposible de ignorar, como si los pensamientos se volvieran niebla, y cuando se dieron cuenta, sus manos ya estaban sobre ella. Entonces, el mundo se deshizo, la cámara desapareció, la piedra se disolvió, la luz se volvió otra, y cuando abrieron los ojos, estaban viendo un mundo que no les pertenecía. Era un país antiguo, una civilización desconocida, los Alyx, un lugar hermoso, fértil. Campesinos cultivaban maíz en terrazas, artesanos moldeaban cerámica, guerreros fornidos patrullaban las calles con lanzas de madera negra, hombres y mujeres de piel cobriza, ojos brillantes y ropajes de lino tejido a mano. Todo vibraba con orden y armonía. Pero entonces, el mal llegó. Primero fueron temblores menores, luego, fisuras se abrieron en la tierra. Los sabios del lugar consultaron sus piedras rituales, dieron ofrendas, creyeron que era un castigo divino, pero no sabían de qué. Las serpientes aparecieron, pequeñas, negras, más negras que cualquier noche. Salían arrastrándose del suelo con un siseo bajo, casi seductor. Se movían en grupos, explorando, pero bastaba una mordida, y el horror comenzaba. El infectado temblaba, entraba en trance, y era devorado por completo en minutos. Las serpientes engordaban, crecían rápidamente. Los soldados las enfrentaron, espadas, lanzas, fuego. Nada funcionaba, eran inmunes, eran algo más que animales. Los Alyx huyeron, murieron. Ciudades enteras fueron arrasadas por criaturas que ahora medían varios metros, con colmillos como dagas y ojos de fuego líquido. La visión mostraba la caída, desesperación, incendios, ruinas, pero también mostraba resistencia.
Los sabios Salix comenzaron a estudiar a las criaturas. Observaron que algunas reaccionaban al contacto con una sustancia blanca extraída de un hongo subterráneo. Lo purificaron, lo mezclaron con otros líquidos y crearon un compuesto letal para las serpientes. Armaron una ofensiva. Milicias enteras portaban armas embadurnadas con la sustancia. La guerra fue brutal. Por cada serpiente muerta, 100 guerreros caían. Pero funcionaba. Lentamente, fueron erradicando las criaturas que salieron de las grietas. Las visiones se aceleraban. Muerte, gloria, ruina. Finalmente, encontraron el origen. Una grieta más profunda. Excavaron durante meses o años. Allí, al fondo, lo vieron. Una forma imposible. Una criatura dormida. Su cuerpo serpentino ocupaba toda una cámara de piedra. No se veían ojos, pero sí una boca abierta que parecía un abismo. Su carne no era carne, sino sombras concentradas. Su nombre se pronunció en susurros. Nahash. Nahash no era solo grande, era imposible. Su silueta se extendía en las visiones como un abismo viviente, como si la tierra misma hubiera parido un dios antiguo, ajeno al tiempo y a la comprensión. 1000 metros de cuerpo cubierto por escamas que se movían como placas tectónicas, cada una con grabados que parecían runas vivas, respirando, latiendo. Las visiones de Nathan y Emilia eran casi insoportables, no por el miedo a la serpiente en sí, sino por lo que ella provocaba en los demás. Los Salix, la civilización subterránea que construyó ese laberinto de túneles, le habían temido más que a la muerte. Le temían porque sabían que no podían matarla, solo contenerla, y su método era espantoso. Crearon 2 estatuas, enfrentadas entre sí, talladas con precisión, como si no hubieran usado herramientas, sino pura voluntad. Allí llevaban a los criminales, corruptos, traidores. No los mataban, los colocaban de pie entre las estatuas, y esperaban. Si la serpiente los llamaba, sus cuerpos comenzaban a moverse por sí solos. No gritaban, no suplicaban, caminaban con los ojos en blanco hacia la estatua y colocaban una mano sobre ella. Ese contacto sellaba su destino. No morían. Los Salix los convertían, los despojaban de sus nombres, los envolvían en vendajes empapados con la sustancia viscosa que era Nahash. Algo denso, negruzco, que parecía petróleo, pero olía a carne quemada. Luego, los encerraban por décadas, quizás siglos. Se convertían en guerreros atroces, en garras dormidas, esperando el momento de atacar a la serpiente. Eran un ejército de desesperación, hechos de odio y traición. Los Edimus. Las visiones mostraron aún más. Nathan cayó de rodillas, mareado. Emilia jadeaba, tenía la boca entreabierta. Imágenes borrosas de templos antiguos colapsando bajo el peso de Nahash. Ciudades devoradas por su sombra. Ruinas mayas con símbolos idénticos a los de las estatuas. Monjes tibetanos huyendo de una figura envuelta en humo. El mensaje era brutalmente claro, sin necesidad de palabras. La oscuridad alimenta a Nahash. El caos, el odio, la corrupción, todo aquello que degrada a la humanidad la hace más fuerte. Cuando despertaron, estaban recostados contra una pared fría. Emilia fue la primera en moverse. Tenía lágrimas secas en la cara. Nathan estaba pálido, con las manos temblorosas. ¿Viste a Szostak?, preguntó ella en voz baja. Nathan asintió sin mirarla. Lo recuerdo. Él tocó la estatua. Sus ojos eran, no sé, como si ya no fuera él. El miedo que sentían no era irracional, era una conclusión lógica. Si Szostak había sido llamado, ya no podían confiar en él. No podían arriesgarse. Había una habitación vieja, cerca de las cavernas más profundas, que según las visiones, servía como prisión ceremonial. Allí encerraban a los que habían fallado en el ritual, aquellos que aceptaban el llamado de Nahash. No sabían si Szostak ya estaba perdido del todo, pero tampoco tenían tiempo de averiguarlo. Lo arrastraron en silencio. Él murmuraba cosas mientras dormía, palabras en idiomas imposibles. Una de ellas, repetida una y otra vez, era
Anhasha, una variación cultural de Nahash que resonaba como un mantra. Lo encerraron, le dejaron las provisiones de los soldados, luego se alejaron sin mirar atrás. Sabían que no podían quedarse, que el gobierno y Szostak los encontrarían tarde o temprano. Tenían que huir, desaparecer y encontrar una forma de combatir a la serpiente. Sabían de una salida oculta, mostrada en las visiones. Era estrecha y peligrosa, pero viable. Antes de irse, rebuscaron entre los cuerpos de los soldados muertos. Tomaron explosivos, cargaron granadas, dinamita y un par de detonadores manuales. Caminaron con rapidez por el pasadizo secreto, sin hablar, sin encender las linternas. Todo lo que necesitaban estaba iluminado por la fosforescencia azul de los hongos de las paredes. Cuando llegaron a una bifurcación, Emilia se detuvo. «Aquí es», dijo, sacando uno de los detonadores. Colocaron las cargas en puntos estratégicos, justo donde las paredes mostraban grietas antiguas. Si tenían suerte, eso colapsaría parte del túnel y retrasaría cualquier intento de persecución. Tal vez incluso atrapar a Szostak, si aún estaba allí. Activaron el temporizador y corrieron. La explosión retumbó detrás de ellos como el rugido de una montaña despertando. Partículas de polvo los cubrieron. Nathan cayó. Emiliano levantó. No podían detenerse. Salieron a la superficie unas horas después, cubiertos de tierra, los ojos ardidos por la exposición súbita a la luz. Afuera, el mundo seguía girando como si nada, como si la serpiente no existiera. Tomaron una decisión. Nadie les creería si hablaban. Nadie. Así que debían actuar desde las sombras. Emilia recordó unos informes que leyó años atrás. Poblados aislados en el sudeste asiático, con leyendas similares. Serpientes que exigían sacrificios. Templos derruidos, llenos de cadáveres sin explicación. Decidieron ir allí. Asia era un buen lugar para desaparecer y seguir investigando. Szostak no se los dijo, pero antes de la expedición, había implantado en su cuerpo un microdispositivo de emergencia, diseñado no solo para emitir su ubicación en caso de desastre, sino para activar un protocolo codificado, una señal encriptada con instrucciones específicas. Cuando despertó tras la visión y comprendió que había sido abandonado, no entró en pánico. Simplemente deslizó la mano temblorosa hacia su pecho, presionó un punto exacto bajo la piel y esperó. La señal fue enviada. En ella no solo había coordenadas, sino un mensaje claro. El Dr. Mike Kessler debe tomar el mando de la operación. Liberadme. Preparad la siguiente fase. Pasaron 2 semanas. Una noche sin luna, bajo el cielo estrellado del desierto de Nevada, un equipo reducido descendió en silencio. Trajes aislantes, linterna de espectro controlado, absoluto hermetismo. Entre ellos, avanzando con pasos firmes, pese a la fatiga acumulada, iba un hombre alto y encorvado, de cabello blanco y rostro severo, el Dr. Mike Kessler. Se acercó entre el polvo y los escombros hasta una figura que yacía junto a la estatua serpentina. El cuerpo estaba cubierto de algo parecido a cenizas, pero vivo. Aún respiraba. «Ha sido muy difícil llegar hasta aquí», murmuró Mike, mientras lo ayudaba a incorporarse. «Espero que todo esto valga la pena». Szostak no respondió de inmediato. Se levantó con dificultad tambaleante. La sangre le zumbaba en los oídos, pero su mente estaba clara. Lo había logrado. Estaba de regreso. Con la mirada perdida, murmuró en voz baja, más para sí mismo que para Mike. «Nahash debe ser liberada. Falta poco». Bueno, hasta aquí llegamos por hoy. Si el video te gustó, no olvides darle me gusta y darle a la campanita para activar las notificaciones. Yo soy Mishasho, nos vemos. Nightmares take control. To the night.